Eh, Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Moisés, Oscar Alfa 4 con Foxtrot Juliet. Supongo, no veo la lista completa de participantes, pero lo digo nomás por si hay alguno que no me reconoce, ¿no? Yo soy socio aquí del Radio Club Peruano y me han conferido la, la tarea de hablarles el día de hoy sobre el radio teletipo, el RTTIE. Eh, no va a ser una charla muy densa, espero. No va a ser, no pretendemos que sea un taller, tampoco hay mucha tarea para ustedes, pero lo que creo que con lo que me voy a sentir contento es si ustedes llegan a poner atención primero, segundo, con todo lo que vamos a hablar el día de hoy, tengan pues una idea muy buena de qué es lo que significa todo esto y que luego del día de hoy puedan pues intentar dejar listo su jack, dejar listo toda la preparación para poder transmitir, tal vez concursar, tal vez hacer eh, cueseos, eh, cueseos eventuales, ¿no? Y utilizar pues este modo de transmisión digital, ¿no? Que digital, ahorita lo vamos a ver, ya es una sobreestimación para este caso, porque el radio teletipo es tan solo un poquito menos viejo que la telegrafía. La telegrafía es muy vieja, muy vieja, muy vieja. Más vieja que muchos de los que estamos aquí presentes. Así que eh, eso por el inicio. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es esto de RTTI? Que por cierto, los gringos suelen ver estas cuatro letras, que por supuesto significan radio teletipo, radio teletype, y les suelen decir en conjunto ready, ready. ¿Ok? Así que si por ahí escuchan a un gringo decir ready, no están diciéndoles nada malo, simplemente están refiriéndose al radio teletipo. Eh, hasta, a- hasta hace muchísimos años, por ahí por los 1800 y ya a los finales de 1800, la telegrafía era el medio más común de transmisión inalámbrica. Eh, Esto ya es hasta cultura general, me atrevo a decir, en esta sala. Lo interesante aquí es que por los 1870 más o menos, este señor, no sé si se va a poder ver en la pantalla, pero estoy haciendo zoom. ¿Se ve el zoom, por cierto? Es lo único que no llegue a... No, No se ve el zoom, ya no importa, no. pero sí se ve mi mouse. Eso es Sí, el mouse sí. Ok, perfecto. El señor, que en castellanizado sería Baudot, pero el señor tenía Baudot. apellido francés, sería Baudot. El señor Jean-Maurice Emile Baudot. eh, y decidió inventar una forma de poder operar telegrafía sin necesidad de aprender código Morse. La idea era que utilizar un código que sea, digamos, mm, viendo hacia el futuro posible de automatizar para poder utilizar a través de la telegrafía, ¿no? Y ahí se inventa el código Baudot, que consistía en la combinación de en cinco espacios, la combinación de unos y ceros o presencia y ausencia de tonos. ¿Ok? En pantalla, a la mano izquierda, tenemos la imagen específicamente de la patente que el señor Baudot eh, dejó registrada por allá en 1888. Por cierto, al final de esta presentación van a tener, y que seguro para los que quieran se las voy a compartir, una lista de links con todas las referencias de lo que estamos hablando el día de hoy. Y está incluida la patente del señor Baudot, que es súper interesante y habla detalle también de la máquina que él luego inventa junto con la patente, porque la patente no es solo el código, la patente es una máquina que permite codificar y decodificar estas secuencias de cinco eh, pulsos o ausencia de ellos para poder transmitir eh, caracteres a través de largas distancias, ¿no? Eh, Esto luego se estandarizaría en algo que se llama el Alfabeto Telegráfico Internacional, el ITA. Y al principio, el señor Baudot lo que hizo fue
tratar de inventar esta máquina, tratar de producir algunas unidades de estas, y llamó la atención justamente el servicio postal británico, cuyo video vimos antes de empezar esta presentación, y se estuvo utilizando un buen tiempo. eh, Específicamente en máquinas que en la siguiente diapositiva vamos a ver, parecían a pianos. Entonces el operador, digamos que tocaba como si fuera un piano una serie de acordes que simbolizaban estas combinaciones de pulsos que se enviaban a través de la máquina y la máquina de vuelta. La gracia era que la máquina al recibir ya directamente decodificaba e imprimía en una hojita de papel pues los caracteres que se enviaban, ¿no? Entonces la única digamos que se perdía la mitad del proceso de telegrafía porque solamente se necesitaba un operador que sepa escribir Baudot, ¿no? Baudot, solo se necesitaba un operador que supiera escribir porque aquel que lo necesitara escuchar ya no era una persona, sino que era una máquina. Eventualmente el señor, acá lo tengo apuntado, el señor Donald Murray para los 1900, en el inicio de los 1900, haría unas pequeñas modificaciones agregando este segundo, este segundo set. Si se fijan aquí en la parte derecha tenemos algo que en realidad no, que también codifica puntos y la ausencia de estos, no en la misma eh, distribución de la patente original, pero la gracia de esta codificación Boudot-Murray es que ya no era necesario digitar directamente los puntos o la ausencia de estos en un teclado, sino que directamente el señor Murray también empezó con la tendencia a producir máquinas como las que vimos en el video, máquinas de escribir, digamos, del punto de vista humano, en las que uno digitaba el mensaje, las máquinas la transformaban a este pequeño código que iba impreso, o no impreso, sino perforado en una pequeña cinta y que esta misma máquina se dedicaba ya a enviarlas por las líneas telegráficas. Y más allá de las letras que ya había intentado codificar Baudot, también se empezaron a codificar símbolos. Este detallito es súper importante. Más adelante lo vamos a ver. Estoy hablando de esto porque luego vamos a utilizar este concepto eh, para el lado más operativo en lo que nos concierne a radio, ¿no? Eh, Como tenemos 5 espacios o 5 caracteres o 5 lugares en donde puede haber un punto, las combinaciones de estos son 32, ¿de acuerdo? Entonces se pueden hacer 32 combinaciones con esta ausencia o presencia de puntos, y como no son suficientes, bueno, sí para tal vez el alfabeto, pero no para algunos signos, números o letras que nos pueden interesar también transmitir, se crean estos caracteres aquí que vemos a la derecha, uno dice letras y otros figuras. Vamos a ver luego el significado de esto, pero digamos que si uno quería enviar letras, primero enviaba el símbolo de letras. Una fila de perforaciones se llama símbolo. Envía el símbolo de letras y luego se enviaban algunos de estos y ya, se entendían letras. Y si queríamos enviar un número telefónico, probablemente cambiábamos al símbolo de figuras, sería este otro de aquí de la derecha, y ya, a pesar de que son las mismas perforaciones, ya tenían otro significado y la máquina finalmente los decodificaba como lo que eran los símbolos, ¿no? Los números o algún otro carácter que era probablemente útil para la comunicación. Pero esto ya es 1870, 1900 aproximadamente. Antes de saltar, Raúl me ha levantado su mano, dígame, señor. Sí, Moisés, disculpa la interrupción, pero o soy yo con mi Wi-Fi o yo no estoy viendo las diapositivas que están cambiando. Solamente tengo la primera que dice RTTI igual Radio Sí, Teletype. te estoy hablando de esta. Ahorita vamos a seguir a la Ah, siguiente. ok. Pensé que estabas Estamos avanzando. hablando del Disculpa. código Baudot y, Ok, y, y hasta dónde, cómo empezó, ¿no? ok. No se Sorry, preocupen, te sorry. vas a dar cuenta ahora que ha cambiado la diapositiva. Ahora sí, ok. Ahora sí, perfecto. Acá hay una pequeña línea temporal que también es interesante de ver. Aquí en la parte izquierda era una de las primeras máquinas inventadas por Baudot, que si se fijan a la izquierda, qué pena que no puedo hacer zoom o que vean el zoom para poder hacer un detalle más grande de la imagen, pero acá teníamos la máquina con la que digitaba el operador. ¿Se dan cuenta ahí? Hay unos numeritos por acá, si pegan mucho la cabeza a la pantalla lo van a ver seguro. Y
el operador pues digitaba aquí, había un dispositivo aquí central que tomaba esos pulsos y los codificaba en, en voltajes, que básicamente era lo que se enviaba por telegrafía, telegrafía ¿no? terrestre, ¿no? Todavía ni siquiera estamos en la época de la radio. Y esto es por los finales de 1800. Eh, Luego, ya para 1922, luego que les dije que esto fue adoptado pues, por la oficina postal ahí de los británicos, eh, los señores de la Marina estadounidenses tomaron interés en este tema, ¿no? Y empezaron a hacer las primeras pruebas de transmisión ya a través de radiofrecuencias, utilizando la radiotelegrafía, ¿no? En esta imagen pueden ver, de hecho, la transcripción exacta de la primera prueba que se realizó por la Marina estadounidense entre una estación en tierra y una estación en aire. ¿Ok? La estación en aire enviaba texto, la estación en tierra lo decodificaba y, bueno, un mensajito ahí bastante esperanzador, ¿no? Ahora es el tiempo para que todos los hombres buenos vengan y ayuden a su parías a su lado, a su bando, ¿no? Ahí está, en 1922 se realizaban las primeras pruebas ya para mandar radioteletipo de forma remota, ¿no? Y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron ampliamente utilizados. A la derecha vemos un grupo de mujeres que normalmente eran las que se dedicaban a las comunicaciones en ese tiempo. Y si se dan cuenta, están operando grandes máquinas que, bueno, estas operaban con un teclado similar al de las máquinas de escribir, pero había todo un sistema grande para sincronizar y enviar pues, los pulsos a través del éter, en este caso. Avanzamos un poquito más en la historia. Ya para 1946, radioaficionados ya empiezan a tomar interés en estas máquinas porque estas iban dejando eh, ya iban dejando su propósito inicial. Había bastante lote B, lote descartado de máquinas de radioteletipo utilizadas en la guerra. En la que tenemos en la pantalla es una máquina Teletype. Había una empresa llamada Teletype que construía estos aparatitos ya mucho más compactos, ¿no? Para uso en campo. Y este es un Teletype Model 26. Es exactamente el modelo de máquina que se utilizó en el primer QSO utilizando radioteletipo en bandas de radioaficionados, que lo hicieron el señor Dave Whiskey 2 Alpha Uniform Foxtrot y el señor John Whiskey 2 Bravo Foxtrot Delta en el estado de California, en la banda de 2 metros, utilizaron máquinas como la que estamos viendo aquí abajo para poder realizar el primer QSO o radioteletipo. Eh, a diferencia, bueno, ellos tenían pues acceso a comprar lotes ya de máquinas como estas que se utilizaban como chatarra y lo que hicieron fue adaptarlas a pequeños aparatitos que luego veremos algunos de ellos o los mencionaremos para convertir esto en frecuencias audibles que finalmente se enviaban a través del aire, ¿no? Uno para emitir, otro para recibir. El primer contacto se realizó con esta máquina. Luego empezó a crecer el interés también luego de hacer este primer contacto. Nuevas máquinas, nuevos modelos se iban adquiriendo y empezaron a pedirle por favor al FCC, que es la entidad que regula las comunicaciones por allá, que por favor acepte y adopte pues, el radioteletipo como un modo válido de intercambio pues, de información para los radioaficionados. Tanto es así que en 1953 finalmente se autorizó el uso de FSK, que luego veremos qué cosa es FSK, para poder operar directamente las máquinas de radioteletipo. Aquí en la imagen de abajo al centro podemos ver ya dos máquinas que fueron, digamos, ¿cómo se puede decir?, restauradas por dos radioaficionados y que se utilizaban en su momento para hacer radioteletipo. En el centro vemos un par de cajas, lo que eran, que hacían
la labor de modular y de demodular, porque las máquinas de la guerra, estas máquinas Teletype, lo que hacían era enviar voltaje. No sé si se acuerdan que lo mencioné hace unos minutos, enviaban solo voltaje y ellos tenían que fabricar aparatos que recibieran ese voltaje y lo convirtieran en RF, ¿no? Lo convirtieran a radiofrecuencias que se podían transmitir al aire. Entonces, por mucho tiempo se distribuían planos y se distribuían ideas, o las personas mismas se autoenseñaban y construían sus propios moduladores y demoduladores de radioteletipo, como los que tenemos aquí en pantalla en el final, en la imagen de abajo al centro, ¿no? Y ya para la década de los 80, avanzando mucho más del tiempo, pues con la adopción masiva de o mucho más, una adopción mucho más grande de este modo de transmisión, ya empezaron a salir los modems o moduladores de modelos ya comerciales, ¿no? En los que, eh, por ejemplo, aquí en pantalla, vamos a poder ver, no me estoy pasando, pero, a ver, esto demora siempre un segundo en cargar, pero aquí abajo a la derecha, ahí está. Podemos ver un aparatito de estos, un HAL 6000, que lo que hace es, de nuevo, recibe impulsos de audio y empieza a codificar o decodificar pues, caracteres para un dispositivo compatible con los teleprinters que tenemos aquí, ¿no? Se preguntarán, los que ya hayan operado RTTI antes, ¿no? Reconocen estos simbolitos de aquí del centro de este aparatito. Eh, Esto es lo que se conoce como un visor XY o cariñosamente llamado el visor de las bananas, ¿no? Porque parecen dos platanitos que están ahí cruzados y lo que indicaban eran que qué tan lejos o qué tan cerca de sintonizar bien estabas en la frecuencia, ¿no? Mientras más rectos estén estos dos platanitos, mientras mejor estén alineaditos en 90 grados, era mucho mejor la recepción del radiotelescopio. Entonces, aquí está el HAL ST6000 para todos ustedes. Eh, ok, vamos a la siguiente entonces. Estaba hablando de pulso y de cómo viaja en el aire y claro, en el tiempo de los radioteletipos mecánicos completamente, lo que se hacía era enviar voltaje, ¿no? Lo habíamos visto en el video del inicio, pero en radio, ¿cómo funciona? En radio se utiliza la modulación de frecuencia, ¿ok? El símbolo que corresponde a un carácter o una letra en el código Bordeaux estaba compuesto pues de cinco, ¿no? De cinco hoyitos o la ausencia de estos hoyitos. Ya, estos cinco como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, hay alguien más aquí, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, se codifican en pulsos, ¿no? Y estos pulsitos simplemente indicaban la presencia o la ausencia de un hoyito para generar un símbolo, ¿no? Estos pulsos viajaban a una velocidad ya conocida. En el estándar que tenemos actualmente son 45 baudios. De hecho, la palabra baudio es una medida de qué tan rápido los símbolos son transmitidos. Eh, la palabra baudio viene pues de Baudot, que es el señor que inventó el código. Entonces, cada vez que escuchen baudios, por cierto, se están refiriendo a qué tan rápido se transmiten una unidad de información. En el caso de de la radiotelegrafía, de RTTY, se refiere a un carácter, ¿no? 45.45 caracteres eh, por, eh, por unidad de tiempo, 45.45 vatios, ¿no? Baudios, perdón. Y estos simplemente se codifican, ¿no? Como la ausencia o la presencia del pulso, y en la radio se codifican como una portadora que está cambiando su frecuencia, ¿no? Eh, Tenemos aquí un pequeño diagrama de esto. Aquí en la parte superior es la codificación binaria, digamos, la ausencia o presencia de señal. Aquí abajo tenemos la frecuencia base o la portadora. Y finalmente tenemos la frecuencia modulada, ¿no? Cada vez que se espera un alto en la información, la frecuencia modulada aumenta su frecuencia. Aquí podemos ver, ¿no? Aquí hay menos frecuencia y aquí hay más frecuencia. Lo que finalmente, si nosotros lo viéramos en el dominio del tiempo, veríamos esta simpática
gráfica, que es lo que solemos encontrar cuando vemos señal de RTTI, ¿no? Son dos pulsitos que van alternándose unos con otros. Esa es la razón por la cual cuando escuchamos radio teletipo escuchamos dos pulsos que van intercalándose rápidamente, ¿no? Ahora, estos dos pulsos no son cualquiera, sino que tenemos estándar, aunque hoy en día en realidad es mucho más sencillo no seguirlo y que igual funcione todo el proceso. Pero sí tenemos un estándar entre el pulso bajo y el pulso alto, que están denominados como mark y space, tienen su nombre, el pulso bajo y el pulso alto. Siempre se espera que haya un desplazamiento de 170 Hz. Esto, hay otros estándares que lo amplían o lo achican, pero el RTTI más simple, digamos, utiliza estos dos pulsos que están separados por 170 Hz y ya la costumbre, dependiendo de la banda en donde te encuentres, puede ser pues hacia arriba o hacia abajo de donde hayas sintonizado tu VFO. ¿De acuerdo? Eh, Ahora, existe el concepto de tonos altos y tonos bajos. ¿Qué significa esto? Que tú tienes aquí sintonizado tu VFO en la frecuencia, mm, por ponerte cualquier número, 7000. ¿Ok? Eh, Ahora, 7000 más 2125 Hz es donde las máquinas de radioteletipo comunes y corrientes, o bueno, las antiguas ya no son tan comunes, pero las antiguas empezaban, empezaban con la frecuencia base, la mark, y luego 170 Hz a la derecha te ponía la frecuencia space para poner las dos frecuencias. ¿Por qué se hacía esto? Simple y sencillo. Al final, nosotros podemos entender la transmisión de radio teletipo como una transmisión de audio, ¿no? Si tú agarras, pones tu radio en banda lateral y vas a cualquier frecuencia donde esté emitiéndose radio teletipo, vas a escuchar los dos tonitos, ¿no? Y de acuerdo a cuánto muevas el BFO, van a escucharse más agudos o más graves. ¿Importa esto de qué tan separado de donde está sintonizado se encuentran el mark y el space? Sí, porque mientras más agudo sea, esto es importante, luego lo vamos a volver a ver, mientras más agudos sean tus tonitos, es menos susceptible o es mucho más eficiente la transmisión. ¿Por qué? Porque para transmitir radioteletipo se espera que la transmisión sea pues, un pulso continuo, puro y no distorsionado. Igual que en la telegrafía, ¿no? Se suele codificar dos ondas sinoidales que son lo más puras posibles. Entonces, esto ya es una propiedad del audio en sí, ¿no? Tratar de generar pulsos que son en frecuencias más bajas, frecuencias audibles más bajas, hay una susceptibilidad a generar armónicos. Armónicos en el mundo de la radio significa que hay más frecuencias emitiéndose de la que tú quieres emitir. Entonces, si hay más frecuencias emitiéndose de las que tú quieres emitir, está perdiendo eficiencia porque parte parte de la potencia emitida no va a ser únicamente enviada al tono que tú estás mandando, sino a alguno de los otros armónicos. Y eso no es eficiente. Entonces, eh, existe también otro defecto que es la distorsión, ¿no? Si es que tú envías el audio muy distorsionado, también va a existir un efecto de que aparecen armónicos no intencionados, por tanto, cuando tú transmites, estás transmitiendo, aparte de la frecuencia que tú quieres, estás transmitiendo otras frecuencias y eso no es bueno. Entonces, esto es simplemente otro dato para tener idea de eh, por qué cuando uno sintoniza la radio, el radioteletipo, o cuando uno transmite, utiliza un programa para codificar radioteletipos, se escuchan los pitiditos bastante agudos, ¿no? No se escuchan pulsos graves, no se escuchan otro tipo de frecuencias, se escuchan los pitidos más agudos y más limpios posibles para poder maximizar la frecuencia, la eficiencia en tu transmisión. Y bueno, por estándar, 170 Hz entre uno y otro. Y 2125 suele ser en los equipos radioteletipos que soportan ese modo, suelen ser las frecuencias en las que se envían esos 2125 y 2295. Suelen ser esos dos tonitos que suelen enviar. Eh, Eso es por esta diapositiva. Así que, ¿qué tenemos más allá? Ok, ¿y cómo se codifican si es que lo viéramos textualmente, ¿no?
Por ejemplo, tenemos aquí en la parte superior como la respuesta a 4 de a 4 Echo Foxtrot Juliet, ¿no? Le estoy enviando un pequeño reporte de señal. Lo que hace tu programa codificador es que convierte esta secuencia de letras y números a pulsos, ¿no? Pulsos bueno, los podemos observar aquí como ceros y unos, pero son los tonitos que van moviéndose de un lado a otro, ¿ok? Y aquí estaba lo que decía hace un rato. eh, Aquí hay números y aquí hay letras, ¿no? Y el código Bodo solamente, digamos que tiene, porque solo se usan cinco signos, no hay espacio para los números y solo se codifican las letras. Entonces, se utilizan estos caracteres de acá, estos caracteres que los he transcrito con un color más grisáceo, más opaco, que eh, le indican al demodulador qué conjunto de caracteres utilizar. En este caso, para empezar esta transmisión, estoy diciendo que voy a usar letras. Entonces, letras, la que corresponde a la O, la que corresponde a la A, y necesitamos poner el 4. Entonces, cambiamos a figuras, escribimos el 4, cambiamos de nuevo a letras, eco, foxtrot, Juliet. Hay otro carácter para el espacio. Estos caracteres no son visibles, particularmente los de letras y figuras no son visibles por obvias razones, pero son muy importantes. Son muy importantes porque si por ahí existiera algún problema con la recepción o la transmisión de la señal de radioteletipo, vamos a ver un mensaje totalmente cambiado, como por ejemplo en este caso de acá. Si es que le hacemos imaginemos, ¿no? Le hacemos suma a esta parte del comunicado, estoy enviando 599 con mi reporte de señal y por algún motivo la parte que indica el conjunto de símbolos se pierde, está tachado, se perdió, en vez de 599 va a decir T o O. ¿Por qué? Porque el código que le corresponde al 5 también le corresponde a la T, solo que como no tenemos la indicación de que debemos utilizar o letras o números, se perdió esa información, ¿no? Entonces, por ahí se van a enterar mientras estén operando que ven, eh, no, hay por ahí bastantes TO por ahí, y en realidad es que la radio se perdió el poder utilizar letras o símbolos, ¿no? Adelante, Raúl. Moisés, una pregunta. ¿Esta decodificación que se hace es la misma que utiliza el código binario en las computadoras para usar los lenguajes de programación antiguamente con las IBM o es otro código binario? Eh, Buena pregunta. El código Baudot, el ITA2, fue rápidamente sucedido por el ASCII, que ya no utilizaba 5 caracteres sino 8, el ASCII, ¿no? ASCII, el ASCII que todos conocemos. Al 64 se la roba, por ahí cuando escribían sus correos electrónicos, ¿se acuerdan? Entonces, eh, al utilizar tan pocos bits, tan pocos ceros y unos de este código, en realidad apareció la necesidad pues, de incluir más información, por lo cual después, no me acuerdo el nombre, pero una empresa, un conjunto de americanos que decidió ya estandarizar el ASCII. Y ya se utilizaron 8 bits y el resto es historia, ¿no? Digamos que este es un precursor, es un abuelito de lo que al final terminó utilizándose para codificar caracteres en las computadoras, ¿no? Pero efectivamente. Eh, y ya, otro dato interesante, si están operando radioteletipo y ven cosas raras como estas, obviamente puede ser que se haya perdido el carácter de cambio a signo. Y si se dan cuenta y miran a sus teclados, eh, el número 5 está justo encima de la T y el número 9 está justo encima de la O, ¿no? Entonces, la codificación esta, al menos, está un poquito alineada a la primera fila del teclado, ¿no? Los números y las letras del teclado, la primera fila del teclado están alineadas. Dato curioso, pero por ahí interesante, ¿no? Si es que van a ponerse a escuchar un montón de RTTI, van a ver cosas raras. Ahora, por software hay forma de corregir esto, ¿no? Si tú o dependiendo del software que utilices, hay una forma, una combinación de teclas para escribir para cambiar entre modo letras y modo números.
Pero igual quería hablar de esto porque por ahí va a pasar o que tengan la radio volteada en USB o LCD o que por ahí hayan escuchado a la mitad, digamos, hayan sintonizado a la mitad de una transmisión en la radio y estén viendo algo que no tiene sentido, ¿no? Y se van a molestar, se van a frustrar porque no me está codificando bien el programa o la radio se me ha roto. Pero en realidad es simplemente que han perdido uno de estos de acá que son muy importantes. Eso. Eh, Ahora, para operar, hoy en día las radios son... hemos perdido la necesidad de comprar un aparato de modulador o modulador de modulador, un módem para RTTI, porque la labor de codificar y decodificar los caracteres ya lo puede hacer tu computadora. Entonces, lo único que te queda es conectarte a la radio, ¿ok? Y para operar radioteletipo tienes básicamente dos opciones. Eh, para que la computadora te genere los tonos, y estas dependen de justamente para que lo que tú vas a hacer para que la computadora genere los tonos que va a terminar mandando tu radio, ¿ok? Existen estos dos conceptos, AFSK o FSK. FSK significa Frequency Shift Keying, que es manipulación por desplazamiento de frecuencia, que dicho de otro modo es lo que acabamos de ver, ¿no? Los tonitos estos que van moviéndose de un lado a otro. Cuando nosotros hablamos de AFSK, estamos hablando de que tú le vas hace similar a acercar tu perita a tu parlante y el, hacer que el micrófono escuche los tonitos y los envíe. Eso es modulación por audio. ¿Ok? Y bueno, para efectos prácticos, lo que hacemos es conectar, ya sea con un plug pues, de 3.5 a tu salida de audífonos de la computadora, a tu entrada de micrófono de la radio, y la computadora a través de su tarjeta de sonido va mandando los tiriririririririr, y puede generar pues los tonos, ¿no? Tenemos y esa es la opción de AFSK. De forma opcional puedes utilizar pues un cable si tu red permite controlar a través de CAT o alguno de los otros protocolos de control de radio por computador, pues para poder iniciar o terminar la transmisión, o puedes poner tu radio en el famoso modo box, ¿no? Que apenas detecta señal ahí de entrada de audio, empieza a transmitir. La otra, o bueno, en la actualidad también las radios modernas como esta 7300, estas dos cositas se hacen con un único cable, ¿no? De atrás de la radio sale un cable USB, la conectas a la computadora y ya te aparece como la tarjeta de sonido, una interfaz de sonido, y ya te aparece otro puerto, digamos, que tú puedes conectar al software, que ahorita vamos a ver algunos que te permiten presionar el PTT desde la computadora y enviarle el audio directamente a la radio. Pero esta de acá, FSK, es la forma más usual, la forma más rápida de salir eh, a radio teletipo. Como desventaja, probablemente la desventaja sería que, como hablamos hace un ratito, hay que tener cuidado con la configuración, ¿no? Si el programa que utilizas tiene una opción para configurar qué tan agudos van a ser los tonos, por ahí se te ocurre bajarlos y vas a producir distorsiones, vas a producir armónicos, cosas de las que hablamos hace unos minutos. Pero es cuestión de configurar, ¿no? De todas formas, AFSK es el modo de modulación por audio, ¿no? Que más se utiliza hoy en la actualidad, lo tenemos también utilizado así en el RCP. La otra forma es no mandarle audio a nuestra radio, sino que la radio directamente tenga una entrada o eh, un puerto para recibir FSK. FSK. FSK significa que tu radio tiene una entradita, así como la tiene para el manipulador de telegrafía, ¿ok? Y que por un medio totalmente analógico, por voltaje, se le indica a la radio cuál frecuencia utilizar. ¿Qué significa esto? Que tú dentro de la radio, por ahí en algún lugar vas a tener una entrada de key, se suele llamar, ¿ok? En la que vas a conectar. Ahora sí tienes que comprar una interfaz, un aparatito que hable con tu computadora y que produzca el voltaje que va a indicarle a la radio qué frecuencia utilizar, ¿no?
al igual que se hace cuando tienes, por ejemplo, una llavecita tipo mariposa para la telegrafía, si es que por ahí la conocen. Eh, la ventaja de utilizar FSK es que la radio es la que genera los tonos. Tú no le mandas audio a la radio, le mandas voltaje. Y la radio misma interpreta ese voltaje e inmediatamente hace los tonos. Entonces la calidad de transmisión es completamente limpia, lo más limpia posible porque es lo que la radio ya permite y trae de serie, de fábrica. Y como desventaja es porque tienes que comprar un aparato. Y tienes que fabricarte, si es que, un cablecito que le haga a tu radio, ¿no? Entre tu radio y la interfaz tiene que haber algo. Y bueno, entre la interfaz y la computadora va a haber pues un cable USB que por ahí que viene con la interfaz, pero es un detalle a considerar. La gente, todas las referencias que he leído sobre estas dos cosas me dicen, usa FSK cada vez que puedas, por las razones que dije, pero si quieres empezar rápido, no te haces problema, no te importa mucho por ahí perder unos milivatios o unos vatios en armónicos, otras cosas, FSK y te olvidas, ¿no? Pero eso, la gente que ya está loca, está locamente enamorada del RTTI, ya tiene su interfaz, ¿no? Ya directa, lo quieren hacer de la mejor forma posible, por eso utilizan esta forma de acá. Eso es por esta diapositiva. Y ahora, una vez que ya tienes conectada pues tu interfaz a tu radio y tienes prendido el programa, ¿cómo opera? Bueno, este es un terreno que tiene un lado bastante objetivo porque existen guías y existen referencias. Por ejemplo, la RRL publica un manual de éticas y buen comportamiento al aire que incluye eh, qué es lo que se recomienda decir para llamarse Q en fonía, en telegrafía y en modos digitales como el radioteletipo. Eh, pero la costumbre y el uso pues cotidiano de la radio tal vez cambie un poco las cosas, ¿no? Esto es verdad, siempre tú escuchas al aire muchas personas llamándose Q como quieren, ¿no? Básicamente, ¿no? No como dice el manual. Pero de todas formas, también digamos que vale la pena poner la forma recomendada, al menos por la RRL, de cómo realizar un comunicado con radio teletipo. Eh, lo que está viendo en pantalla del lado izquierdo es como la RRL espera que tú hagas tu QSO, ¿no? Primero que pregunto. Ah, por cierto, están viendo un montón de abreviaturas, están viendo un montón ¿no? de letras ahí. Es porque se espera que se utilice el mismo lenguaje que se utiliza en telegrafía. ¿No? Es lo que significa que las abreviaturas, el código Q por ahí, ¿no? la forma de responder y de llamar es la misma. Espera que sea la misma, muy similar al aire en la vida real. He visto algo bastante similar, la gente es un poco ya más informal a la hora de hacer esto, pero vale la pena mencionar cómo sería la forma más formal posible, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Alguien pregunta QRL para empezar el comunicado y alguien me puede decir, por favor, qué es QRL. Yo sí lo sé, pero participen, por favor. Alguien, 10 segundos. 9, 8, 7, 6. ¿Qué es QRL, muchachos? QRL. Nada. Bueno, está la frecuencia en uso, está la frecuencia en uso, ¿no? De Alfa 4 Oscar, Alfa 4 Oscar, QRL. Por ahí responde Whisky Alfa 1 Whisky. Eh, bueno, perdón, luego de preguntar si la frecuencia está en uso y no hay nadie, pues empezamos a llamar, ¿no? R es el final de la transmisión, una abreviatura utilizada en telegrafía. Y por ahí contestó. Por ahí contestó Whisky Alfa 1 Whisky, que es justamente el cuartel general de la R, ¿no? La letra K también es otra ProSign, se suele decir para indicar el cambio hacia la otra estación, ¿no? Y el resto es simplemente, ¿no? Aquí hay otro poquito de jerga, ¿no? G, N o M. ¿Alguien se le ocurre saber qué cosa es G, N o M? G N es good night, le estás diciendo buenas noches. Y O M es old man, ¿no? Es como decirle. Es un. Es un.
Es como decirle, pues, colega o señor al otro, ¿no? Con respeto, eso sí, por supuesto, ¿no? En los señores que hacen telegrafía son muy viejos, al parecer, porque ya han instaurado puestos de old man, como OM. Ahí está. Buenas noches, señor. Señor, buenas noches, señor. Gracias por llamar. Tu reporte, señor 599, mi nombre, vivo aquí, cómo me copias y bla, 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 ¿no? Eh, Nada, ahí está, ahí lo tienen. Tienen de tarea también, aunque lo tengo escrito aquí en mis notas de presentación, que luego se las voy a compartir. Pero acá tienen toda la forma un cuece típico, bastante, en realidad, aunque se ve bien denso, en realidad son pocas cosas las que se dicen, ¿no? Te escucho bien y estos son mis equipos y por favor, confírmame por buró y nada más, ¿no? Muchas gracias. Y la cosa Ujú. cambia, obviamente, cuando se trata de los concursos. En la parte derecha tenemos una muestra de lo que un concursante del Whisky Papa X-Ray recomienda para hacer tu comunicado durante un concurso. Que es básicamente, nombre del concurso, indicativo, CQ. Contestó alguien, reporte y intercambio. Y para los dos últimos cambios finales, ya incluso se busca omitir el nombre de la otra estación porque se sobreentiende que estamos hablando con una y estamos buscando, eh, como en cualquier otro concurso, minimizar el tiempo de comunicado y maximizar la eficiencia de comunicación. Entonces, eh, básicamente es eso, ¿no? De nuevo, esto no es la verdad absoluta y si tú vas y escuchas... y si vas y escuchas el radioteletipo de la calle, por decirlo de alguna forma, vas a escuchar muchas cosas, ¿no? De muchas formas la gente se identifica, pero de nuevo, las reglas están simplemente como referencia aquí y una buena y una ilustración de buen comportamiento al aire. Eso. Finalmente, ya pues, ¿y qué programa me instalo, no? ¿Y cómo empiezo a operar ahora sí? Miren, hay un montón de software que hace de modulador y de modulador. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas y eh, por algunos tienes que pagar, por otros no tienes que pagar, por algunos puedes probar, digamos, el software unos días y luego pagas. Lo que he hecho acá es simplemente mencionar a tres de ellos. La gente que utiliza Windows va a reconocer el MMTTY, que es bastante utilizado. Es un programita escrito por un señor japonés, si mal no recuerdo. No recuerdo Ma- el indicativo. Y el se Makoto pres... Mori. Ahí está. El señor, Makoto Mori. el señor Makoto Mori. Ahí está, señor japonés. Que tiene entre este y otros programitas de ayuda bastante conocidos para radioaficionados. El MTT, el MMTTY se precia de ser bastante preciso a la hora de codificar audio y funciona con AFSK. Creo que también hay la opción de conectarlo a un puerto serial y hacer FSK, pero por defecto es AFSK esto. Ya deben entender lo que significa, ¿no? En pantalla tenemos el MMTTY decodificando el boletín de la RRL que se suele emitir en distintas bandas en distintos días. Al final tienen un link a la página de la RRL para que puedan verificar eso. El boletín no solo se emite en radioteletipo, también se emite en PSK-31 y en telegrafía. Y los días y las horas son distintas. Hay que poner atención, pero si es que por último no quieren ya transmitir, pueden escuchar radioteletipo y pueden utilizar MMTTY para decodificarlo. Adicionalmente tenemos aquí abajo el N1 Mike Mike, November 1 Mike Mike, que es el que ya supongo todos conocen, bastante reconocido, que no es software de radioteletipo, sino que es software de registro para concursos. Sin embargo, tiene eh, ayuda para poder ver. Lamentablemente está muy pequeña la imagen acá. Como digo, me hubiera gustado hacer el zoom, pero no se puede. De todas formas, tiene una ventanita en donde se conecta a una versión reducida del MMTTY y puedes ver aquí el texto e inmediatamente hacer tu log a la hora de los concursos.
Entonces, eh, aquí tenemos otra opción más para la gente que usa Windows. Y mi recomendación personal es FLD. Y FLD es software libre, lo que significa que no cuesta ni nunca va a costar. Y es exclusivamente un módem de modos digitales. No solamente RTTI, sino también PSK. Tienes Hell, Contestia y muchos otros modos digitales que es capaz de codificar y decodificar. Por eso es un módem. Aquí en pantalla tenemos cómo se ve el programa, que además, si se dan cuenta, los que tienen en común todos, ¿no? Tienen una vista de cascada de lo que está recibiendo de la radio, el audio que está recibiendo de la radio, todo. Y bueno, en esta captura no se ve, pero también tienen su indicador de bananitas, ¿no? Aquí están, este lo tiene ya más en forma XY, es una cruz, pero este MMTT tiene su indicador de plátanos, ¿no? El famoso indicador de plátanos, porque se espera que puedas también ayudar un poquito a la radio moviendo el BFO y que logres exactamente los tonos que tu filtro de ancho de banda de la radio te permita decodificar. Que por cierto, no he hablado de esto. eh, Hemos dicho que entre un tono y otro, por cierto, aquí, por ejemplo, acá en la parte superior vemos que hay dos líneas, ¿no? Estas dos líneas son los dos tonos, el mark y el space, y aquí tenemos una visión tipo FFT o en el dominio de la frecuencia de los dos tonitos, ¿no? Tenemos que buscar hacerlos alinear. En cambio, aquí al otro lado, este operador, que no soy yo, por cierto, los tiene un poco desalineados. Aún así, MTTI los logra decodificar. Eh, las radios ahora tienen su modo radioteletipo, ¿no? Y aquellas que le tienen, probablemente, muy probablemente tengan una entrada para FSK. Y también utilizan un filtro que normalmente es de 500, es un filtro de 500, pero por ahí hay guías que dicen que 250 sirve o 300 sirve. La cosa es que mientras más concentrado esté tu filtro, va a ser mucho mejor decodificando el modem que estés utilizando. Así que nada, ahí tienes tres alternativas para operar. Yo creo que con lo que hemos hablado ahora, al menos los conceptos de cómo te conectas a la radio, de en qué consiste el RTTI, qué son estas dos frecuencias, cómo pululan, eh, cómo más o menos se ve un comunicado. Te puedes descargar cualquiera de estos y la diferencia que vas a tener que aprender va a ser mínima, ¿no? En menos de 5 minutos un videíto, vas a ver cómo encontrar el puerto de tu radio o cómo conectar la interfaz a la radio y el resto ya lo deberías de tener totalmente listo, ¿no? Acá tienes algunas opciones, por favor descárgalas. Yo puse tres porque son las tres que más o menos más me convencen, pero hay otra docena. He visto mucho software comercial de RTTI, algunos mejores que otros, pero los precios, bueno, no es que ese radioaficionado sea caro, ¿no? En el lado del software, al menos. Pero, eh, espérense, pues si buscan software comercial de radio teletipo o modos digitales, por ahí pues $30 o $40 es más o menos lo que cuesta cada uno de esos paquetes. Yo prefiero no pagar eso, prefiero sacrificarme utilizando software libre que de por sí funciona bastante bien. Bastante bien. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Descargo mi programa, ya me sé cómo hacer el comunicado, ya sé todo lo demás. Pues ponte a transmitir, hermano. Ponte a transmitir porque tenemos varios segmentos provistos por la Yaru, recomendados por la Yaru para realizar radioteletipo. Aquí algunos de ellos desde 10 a 40 metros, que a la hora de los concursos suelen cambiar un poquito, ¿no? Se suelen extender un poquito. Hemos escuchado en las épocas de concursos de radioteletipo en 7100 alguien transmitiendo también, ¿no? Ahí los dos tonitos eh, ululando en 7100 y es porque eh, a veces para 40 metros los concursos también incluyen a 7100 como una frecuencia válida para transmitir. También hay concursos casi todo el año de radioteletipo. Aquí tenemos cuatro de los más populares o los más grandes, algunos de RRL, toda la revista SACU, si mal no recuerdo, y el del British Amateur Radio Teledata Group.
¿no? Que es una asociación británica de amantes de los teledatos que hacen 4 concursos al año. Y el dato interesante, que todos los jueves se realiza este concurso, se llama Whisky Romeo Tango. Durante media hora solo de Radio Teletipo puedes concursar todos los jueves, si es que no tienes nada más que hacer. Un jueves ahí por la tarde-noche, en 20 metros, que por cierto es la banda más utilizada por los operadores de este tipo, en 20 metros te puedes poner a concursar. Así que no tienes excusa. Y además, es mucho más fácil que hablar, porque no tienes que hablar, porque tienes que escribir. Y además, en los software que tienes aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, acá y acá abajo, y creo que por acá hay botoncitos. Ya esto significa que el software tiene macros, que significa que tú dejas ya preescrito el mensaje que vas a enviar. Por ahí hay una plantillita para poner el indicativo del otro. O sea, ya no tienes ni que tipear, hermano. Lo único que tienes que hacer es conectar la radio, prender ahí, poner la frecuencia, aprender a manejar tu programa, entender un poquito cómo funciona y ponerte a concursar. Esto es lo único que tienes que hacer. Ahora me vas a decir, no tengo radio, Moisés, no interfaz está muy cara. ¿Qué hago? Tienes dos opciones. La primera, ve pues al Radio Club Peruano. Ves al Radio Club Peruano donde tenemos el jack y tenemos software listo para poder utilizar RTTI, que te diviertas ahí una tarde, una noche o a la hora que estés disponible. Y además, si ya no quieres, vives pues en Marte y no quieres venir al Radio Club Peruano, puedes incluso utilizar este programa de acá, el Contest Super Simulator. Es un programa que se usen junto a otros, junto a otro que se llama WriteLog. Eso también está en los links del final, en el que la computadora misma te simula un concurso de RTTI, te simula el concurso. Entonces tú puedes prepararte y te puede enviar pues PyLabs, te puede enviar QRM, te puede enviar una serie de escenarios para que tú puedas entrenarte en cómo reconocer indicativos, cómo reconocer multiplicadores, cómo operar. Este software llamado WriteLog es una alternativa al Neuromind, es un logger, ¿ok? Es un logger. Pero con tal Contest Super Simulator, uno puede simular que hay efectivamente pasando un concurso en vivo en este preciso instante. Entonces ya ni radio tienes que tener para poder empezar a curtirte en este tema del radioteletipo. Así que, eh, listo, ahí tienes, ya no hay excusas. ¿Y qué me falta? Nada más. Aquí tenemos más de una docena de referencias y enlaces que he utilizado para armar esta presentación. Espero que no haya sido muy denso, se haya entendido un poco algo, que les haya despertado el interés. Y si es que algo no les queda claro, pregunten ahorita o después esto se los hago llegar a ustedes y le dan clic a todos estos enlaces y van a poder pues empezar a trabajar o leer por su cuenta. En realidad, mucho más sencillo de lo que creen, solo que hay un montón de historia interesante, un montón de cosas curiosas alrededor de este. Adelante, Raúl. Moisés, a ver, como un neófito total en este tema de RTTI, ¿Cómo no? hace un momento tú has mencionado que al menos si no quieren eh, participar activamente transmitiendo, al menos escuchen. La Es correcto. pregunta es, ¿cómo escucho? Si yo me voy a mi radio, por ejemplo, sin haber instalado ningún programa y ubico una frecuencia, voy a escuchar un pitito, varios ruidos que he escuchado, Es correcto. pero no entiendo lo que están diciendo. Entonces, debo Ujú. de conocer primero telegrafía, debo conocer ese lenguaje para poder entender lo que está transmitiendo, o si tengo el software, ya no necesito eso y a través de la computadora me va a salir en texto lo que se están transmitiendo por esa forma. Estás con suerte, Raúl, porque la radio que tienes cuenta con un modo RTTI y también cuenta con un decodificador integrado, lo que significa que tú puedes poner la radio en la frecuencia de los pitidos, activar el decodificador integrado en tu radio de RTTI y vas a empezar a ver los caracteres en pantalla. La otra opción que tienes es conectar tu radio al computador y utilizar un software modem como estos que tenemos en pantalla y empezar a decodificar. Escuchar es eso, decodificar. No necesitas saber telegrafía porque justamente la gracia de esto es que ya estás pasando por encima de la competencia de saber codificar tú mismo los símbolos, ¿no? Ya lo hace el modem por ti. Por eso he dicho bastantes veces modulador, modem, demodulador.
porque tienes que tener uno. En este caso, o un programa o tu propia radio ya cuenta con uno. Ya está bien, pero cuando yo lo vea, ¿lo voy a ver como ceros y unos o lo voy a ver en No, no, no. texto normal? El módem, el módem va a escuchar los ceros y unos y lo que te va a mostrar a ti van a ser las letras y los números. Tal cual lo estamos viendo acá, por ejemplo. Ok, ok, ok. Aquí lo Me tienes. queda claro. Claro, acá arribita ves el audio de los ceros y unos y aquí abajito ves las letras que te va codificando. En ningún momento te enteras de cuál corresponde a cuál. El programa, el modulador de emulador, lo hace por ti. Ok, perfecto, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra cuestión, pregunta, inquietud, señores? Anímense porque me voy y ya no vuelvo. Todo Y Moisés, clarito, Moisés, Pero, todo pero, clarito. pero bueno, ahí tienen, como digo, de todas formas tienen un montón de enlaces acá, con historia. Por ahí está la patente de la máquina de Godot. Tienen algunas otras presentaciones, también otras presentaciones que se han hecho al respecto. Hay una página como esta que se llama rtticontesting.com. Es súper buena, tiene todo un montón de recursos, tutoriales para instalar, configurar el MMTTY, dónde ir, cuáles son los concursos que están vigentes en el año, cuáles vienen y que se pongan a trabajar. No Moisés, tengo. creo que Así. más de uno de los que están presentes ya han practicado RTTI. No sé si alguno de ellos quiere complementar con Sí, alguna por favor. anécdota, por supuesto, ¿no? Sí, por favor. O sea, mi labor es más divulgativa que, no, que taller, ¿no? Es la Claro. idea aquí de la charla. Así que Creo que adelante, John John adelante, es uno de señor los José. fanáticos de este modo. Sí, claro que sí. Y ahora con la explicación que ha hecho Moisés, buenazo, ya tengo un poco más claro el tema de los audios y ver la historia, ¿no? Me ha parecido bien, bien bonito. Muchas gracias, Moisés. Muy bonito todo, Qué bueno, muy qué bueno. bueno. Y y la interrogante que tenía más que nada es, en un tiempo todo esto se utilizaba con cables y llegó un momento que dejaron de utilizar los cables y hicieron una transformación hacia la radiofrecuencia. ¿En qué momento fue? Algo me perdí esa parte que estabas comentando. Bueno, está implícito en la charla, ¿no? Ya es parte de la historia de la radio, el hecho de la primera transmisión, de la primera transmisión a través del aire, ¿no? Pero Ujú. la Para el primera máquina, RTT. sí, claro, para el RTTI, la primera máquina que salió, se, r- se comunicaba la máquina a través de cables, esto es verdad. Luego, para 1922, ya estaba establecida la telegrafía por radio, ¿ok? Ya había Claro. telegrafía por radio. Entonces, a los señores del- de la Marina estadounidense se les ocurrió, oye, y este aparatito también podemos utilizarlo para nuestras comunicaciones. Ahí fue donde anexaron, donde juntaron los dos sistemas. Exacto, porque, bueno, a decir Yo, verdad, el operador telegráfico pues era un señor entrenado, ¿no? Era un señor que requería pues un esfuerzo bastante grande para entrenar. En cambio, pues la mecanógrafa que tenemos aquí al lado era muchísimo más fácil de entrenar y era muchísimo más efectiva a la hora de escribir. Entonces, en consecuencia, el teleprinter era una alternativa bastante fácil de implementar para comunicaciones. claro, el mismo hecho de hacerla, de operar la máquina para que ponerla en frecuencia, para que pueda salir bien y todo eso, ya imagino un Así, montón de conocimientos. es más, la primera máquina de radioteletipo, el operador tenía que digitar el código a la velocidad correcta, porque si no lo hacía, el sistema decodificador se descuajeringaba. O sea, igual había un poco de pericia, ¿no? A la hora de digitar y escribir y operar. Pero respondiendo a tu pregunta, entre estos dos puntos de la historia, entre estas dos primeras imágenes, se da el salto del cable al éter.
Solo que el radioteletipo se adaptó, pues, digamos, con un poquito de latencia, pero está ahí, entre estos dos puntos. Ok, muchas gracias, Moisés. Ahí está Raúl también con una pregunta. Sí, señor. Sí, muchas gracias, Oscar. Con relación a esto último que acabas de mencionar, debo de entender que el RTTI tiene su origen en la telegrafía, número uno, y número Sí. dos, que la diferencia fundamental está en que para transmitir en telegrafía tenías que utilizar la llave y el código Morse, mientras que para el Y la medio cabeza. digital era a través del teleprinter, ¿o estoy equivocado? Sí, Está está bien. 100% correcto. Correcto. Ok, ok. Utilizar el teleprinter es utilizar tus dedos para escribir las letras versus utilizar el manipulador y aprenderte el código Morse, Correcto. que es otro tipo de competencia, ¿no? Esa es la gracia. Tipo las maquinitas eléctricas IBM que vienen con su margarita, bueno, que venían con su margarita y sus letritas, Así es. apretabas y el teleprinter lo convertía en señales de... Ya, ok, ya Seguramente entendí. alguna de esas que hayas utilizado incluso habría tenido una interfaz para teleimpresión, ¿ah? Y no lo sabía. Pero sí, sí, Puede sí, ser, no sí. lo sé. Sí, sí, Si me permites, Moisés, te lo comentaste permito. que cuando uno escribía en el teleimpresor tenía que mantener una velocidad, caso contrario se podía cortar el mensaje. Por eso es que los teleimpresores comerciales tenían una cinta perforada. Correcto. Uno escribía en la máquina, iba perforando la cinta con Claro. el mensaje y una vez que se terminaba el mensaje, enviaba ya la cinta de corrido, de manera que Claro, no hubiera ah, la problemas cinta. de interrupciones por velocidad. Sí, eso Sí, está un claro poquito que sí. escondido acá en la imagen de la derecha, en donde se Ajá, ve o al centro una fila de circulitos. Es de ahí de donde se agarraba el papel. Y, así es. los huequitos de todos ¿no? Los puntos negros son los huequitos de la cinta perforada. Ujú. Una pequeña sugerencia, los que estamos conectados a través del celular, como es mi caso porque estoy fuera, podemos hacer zoom en la pantalla por si acaso, ¿ah? Ah, qué Y se agranda suave. la imagen. Ah, qué bien. Y en esa época que salían las tiritas que se picaba, se utilizaba la línea de teléfono en algunos casos, ¿no? Eran líneas especiales para una central especial, central de Así es. Telex. Ese era el Telex, que era la red de teleimpresión, que era Así distinta, es. ¿no? Las empresas tenían terminales contratados como si fuera teléfono y tenían su terminal de Telex para Como cable, mandarse como decir un mensajes. cable mágico. Como decir un número telefónico, un teléfono fijo. Ah, ya, 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 ya. Ujú. Sí. Perdón, debo suponer, ya haciendo un poco de memoria, que las computadoras estas IBM que trabajaban con tarjetas perforadas, No, no, ¿se basa en este principio o es no, otra cosa? no, nada que ver. Ah, ok. El medio puede ser similar, pero es que ni siquiera es el mismo, porque ni No, siquiera son el número de la perforaciones, perforación ¿no? diferente. Claro. Pero, o sea, ya, si quieres, para darte algo, Raúl, o sea, guardar datos en tarjetas perforadas, bueno, pues, ¿no? Pero no es el código, pues. No es el principio. Ujú. Así es, así es. Ok, ok. Me queda claro. Mauricio también es una de las personas que conoce bastante de radioteletipo. No sé si quiere aportar con algo en la charla. Sí, mira, lo que yo quería comentar, bueno, mi inquietud, igual que usted, empezó en el año 2016. Ahí hice un par de QSO con gente local de acá de Lima para probar cómo funcionaba y funcionó. Pero la primera vez que pude participar en un concurso fue en el 2020. Pero fue gracias al radio este, al 7300, porque con el 857 no lo pude configurar nunca. Y de ahí me surgió justo lo que estaba conversando Moisés, que explicó lo de AFSK y FSK. Me di cuenta de una cosa. ¿Cómo yo puedo saber si estoy trabajando a FSK o FSK? Y al final de cuentas es bien sencillo, porque si el radio se pone en USB o en USB-D, como según lo que tenga las indicaciones ahí en el visor del radio, si está en USB va a estar en AFSK. Pero si el radio transmite en FSK, el radio, perdón, se va a poner en RTTI. Es Y esa es la correcto. manera más fácil. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer trabajar un radio u otro, ya sea en AFSK o FSK?
los mismos programas, los que mostró Moisés. Por ejemplo, el MMTTI, uno lo puede configurar si lo quiere usar en AFSK o Con ¿cómo FSK. se llama? En FSK. Y lo otro que quería comentar, que también lo hizo mención ahí Moisés, en el N1 Maimai, que es lo que usamos para concursos, y en el Radio Club lo usan obviamente, ahí en la parte de donde están unos botones que dicen F1, F2, F3, esos Ujú. trabajan en coordinación con las del teclado del PC, las teclas función, Claro. uno las presiona solamente y transmite la macro. Así que el asunto es cómo configurar las macros. Así que como tengo un poco de experiencia en el asunto, puedo compartir después a alguien si me escribe por WhatsApp o lo que quiera, yo le puedo compartir ahí cómo lo he hecho las macros en el N1 MyMac. Ese sería el comentario. Perfecto, muchas Gracias, gracias. Mauricio. Excelente, excelente. Así es, la labor del operador hoy en día de RTTI es saber configurar su estación, saber configurar su Los modulador o macros. emulador, saber configurar sus macros, ¿no? Leerse las reglas del concurso, aprender a hacer bien el comunicado y a lanzarse, ¿no? Operar, operar, operar. Moisés, entonces, de acuerdo a lo que has comentado, existe una posibilidad de que por lo menos podamos recibir mensajes de RTTI poniéndonos en las frecuencias y horarios de estas estaciones que has mostrado para ir Sí, practicando. correcto, correcto, correcto. No falta hacer mucho, o sea, de enterarte cuál es el siguiente concurso, ponerse en 20 metros el jueves, creo que era a las 7, a las 6, a las 7, 6, 7, 8, pónganse a escuchar el segmento de datos de 20 metros de los jueves y van a empezar a escuchar RTT. Van a De empezar, de acuerdo. todas formas, van a empezar a escuchar. Ya. Ahí se ponen a probar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar preguntando o comentando? Nadie. ¿Ibas a hacer una prueba con Miguelito? ¿Verdad? Es verdad. A ver, vamos a probar. ¿Estás por ahí, Miguel? Por supuesto, señor QRB. A ver. A ver. Yo uso FLD. Ok, vamos a intentar hacer que esto funcione, ¿no? A ver. Explique lo que dice la cosa. ¿Tienes listo, Miguel? Ah, caramba, ahí está. Ahí está, ahorita estoy en 20 metros. Ahí está, estoy ahorita en 20 metros. Se ve en pantalla, ¿no? ¿Y se escucha? Sí, sí ¿Se se ve y se escucha ve. el ruido? Te ve. Si estás en 14093, ¿no? Así es. De hecho, estoy ahorita en 2 metros, bueno, en 20 metros con la... Ahora estoy escuchando. Perfecto. A ver. Si es que no se escucha, no hay problema. Tal vez lo puede ir filtrando el Zoom porque esta es una cantidad grande de ruido, pero... A ver, lo que tenemos en pantalla acá es FLDI funcionando, ¿ok? Abajo Está tenemos la, contestando. cas- tenemos la cascada Tenemos la cascada, aquí está... Aquí está Miguel escribiendo y algún poco de ruido que se me cuela por la radio que tengo que configurarla mejor. Este FLDI funciona bastante bien con esta otra cosa que se llama FLRIG, que es un programa. Ahí está, ahí me está escribiendo. Ya. Esto de acá se conecta a mi radio. Ahorita tengo una 705 conectada por USB. Y el programa simplemente lo detecta y tengo que configurar nomás digamos, la interfaz de sonido que es propia del 705 y el CAT que va a través de esto de acá, ¿no? En este caso estoy trabajando con AFSK,
Por tanto, eso esperaba, ¿no? Que escuchen el sonido que generaba, pero si no se escucha no pasa nada. Eh, a ver, bueno, ahí me estaba escribiendo Miguel. Pues, Miguel. Ahí me sigue escribiendo. Bueno, a ver, para que se note, esta barra de acá abajo es la barra de los macros, ¿ya? Eh, cada vez que escribo un mensaje manualmente, tengo que poner este pequeño macro que deja en modo recepción la radio y presiono este otro para poder transmitir el mensaje. Ahí se ve que está generando los pulsos y ahí se envió el mensaje, ¿no? ¿Qué Y aquí sonido? está otra vez respondiéndome Miguel. Pero ahí está, lamentablemente creo que no se escucha, pero ahí está. Hay de queso. ¿Todo recepción o transmisión? Ya, ahí está, ¿no? Muy bien. Incluso pueden dejar macros, ¿no? A ver. ¿No? Existe este macro que se llama el brag, que básicamente dejas puesto las condiciones de tu operación, ¿no? Brag es como para nudearte, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy utilizando este equipo, estoy utilizando esta antena. Casualmente estoy con el 705 y mi antena FlowerPod de 2 metros ahorita transmitiendo. Mi sintonizador está haciendo un trabajo titánico para evitar que se queme todo. Así que ahí está, estoy saliendo en 20 metros con una FlowerPod de 2 metros. Sintonizada. Como estamos cerquita, afortunadamente nos estamos escuchando bien. Está bien. Ahí está, y eso, una pequeña, una pequeña demo de un programa para utilizar la configuración es súper sencilla, ¿no? Cuando abren primero esto, van a poner su nombre, su indicativo. Por ahí esto de FLR hay que darle clic acá. Para escoger la interfaz se pone acá en la parte de tarjeta de sonido, le das guardar, cerrar y ya, listo. El resto es pelearte con la interfaz, que es súper sencilla. Han visto que me he puesto a tipear, he presionado 2 botones y ya estoy al aire. No mucho más, ¿no? Dejar sintonizada la radio, ¿no? Acá, ahí estoy moviendo, bueno, no sé, pero estoy moviendo la radio, el BFO de la radio físicamente y ahí se está actualizando acá arriba, ¿no? Quiere decir que está funcionando correctamente. Pero eso, ahí está, perfecto. Moisés, una pregunta. Una vez que tú instalas el programa o ya estás corriendo en modo RTTI, recuerdo que mi radio tiene ahí una opción de RTTI. ¿Eso no interfiere después cuando tú quieres regresar a fonía? ¿Hay que volver a hacer un seteo particular o simplemente cambias el modo de transmisión de RTTI a modo normal y se acabó? Mira, aquí puedes ver cómo está configurada mi radio. No estoy en modo RTTI porque no estoy usando FSK, estoy utilizando AFSK. El programa le manda el audio directamente a la radio. Entonces lo tengo en En USB. USBD. Bueno, D para modo de datos, que es la forma en la que esto recibe el audio correctamente. Pero es eso. ¿Y Y qué significa RTTY-R? es Vers. invierte las dos frecuencias de los tonos. Reversa. Ajá. Ah, ok, la reversa normal de la radio. No, 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 no. En la reversa de los tonos, señor. Ya me Pero, a rayaste. ver, no te preocupes, es facilito. La forma de operar con esto, para que no te hagas bola, USB-D. USB-D. En la radio también lo puedes poner acá toqueteando la pantalla. Puedes tenerlo ahí en USB. Pero recuerda, Ujú. cuando mandamos audio es como si fuera fonía. USB-D, nada más.
Ok. Después de la charlita podemos hacer unas prácticas. Yo me quedo en 20 metros para ver si se anima alguien un rato para hacer unas prácticas. Estaba pensando, John, incluso comprometerlo a Moisés, de repente hacer una práctica desde la estación del club para aquellas personas que están aquí que quieran ver cómo se hace la configuración del software o algo por el estilo. Y después hacer una comunicación con alguien que podría ser tu estación, John, para hacer los contactos. No sé qué opinas, Moisés. Lo vemos más adelante, la coordinación. Sí, claro, a gusto del público, ¿eh? A gusto del público. ¿Ok? Sí. El tema es que yo utilizo la tarjeta de audio de mi computadora, entonces no puedo estar acá en la charla y hacer RTTI a la vez. No, Es lógico. uno u otro, ¿no? Entonces, por eso les decía, después de la charla, si Mauricio te animas un rato, no sé, Raúl, ¿cómo van de tiempo? Hacer unas pruebitas, un ratito nomás, Luis. No, yo estoy fuera, no estoy en mi estación, estoy fuera, estoy en la casa de mi suegra, y Bueno, no voy a se estar a puede, mi ¿no? casa todavía más tarde, Por me voy a eso, demorar. yo creo que la práctica la podemos hacer en otra oportunidad. De Perfecto. repente Moisés enseñándonos a todos desde la estación del club y luego contactando contigo, John, o con Mauricio, si es que están en sus estaciones para hacer los contactos y probar. Ya, ¿Está queda, bien? Claro, perfecto. o sea, Claro. un taller ya como tal, pues, ¿no? De Me apunto, configuración y práctica. me apunto, pero lógicamente en 40 metros, porque en 20 no voy no escucho nada, escucho puro ruido ahorita en la 14093. Les comento Ah, que también manejo FLDG, la tengo en un Raspberry, en remoto, con todo digital. Y así bueno, es. a veces desde la combi hago algún digital por ahí, porque entro en remoto al Raspberry y el FLDG funciona espectacularmente bien ahí, pero nunca he hecho RTTI, así que ahora estoy muy emocionado por el tema. Y nada, si pueden hacer algo en 40 metros, genial para poder tener, el salto es favorable de aquí de Huancayo para Lima, ¿no? Lo Sí, programamos, no te preocupes, Lucho. si estamos en el RCP, yo sin problema en 40 metros. En mi casa, Perfecto. ya sabes, tengo la flower pot ahí, o sea, Con 2 metros. imposible que me hayas escuchado en 20 metros, imposible. De acuerdo. Pero eso, sin problema, sin Muy bien, problema. ¿alguna intervención más, César? Que levantaste la mano. Talegu. Moisés, de repente se están preguntando, los que tienen un equipo ya digital, moderno, de 300, un 7610, qué sé yo, ¿necesitan de todas maneras una interfaz o ya no? Alguien se debe estar preguntando eso. No, yo ahorita a mi radio estoy conectado con un cable USB, nada más. No necesito nada. Perfecto. Sí, porque Eso el era. audio se manda Equipos antiguos, sí. Definitivamente. Equipos más antiguos, sí. sí, o por Sí, Vox se puede hacer, como decía, ¿no? sí, Creo que claro. John ahí lo tiene con Claro. Vox. Sí, sí, Lo tiene con Boxon, Vox. sí, yo tengo una tarjetita de audio y el Boxon en el equipo y con eso se hacen los digitales. Así es. Ok. El TK80, el Kenwood. O sea, si tu Ujú. radio es antigua, tu computador igual es moderno. Por tanto, ya tiene una salida de audio, tiene lo del micrófono, un pequeño adaptador ahí hace la magia, ¿no? Ujú. Pero si Acá no, tengo, acá tengo un TK80, lo puedo poner ahí con RTTI para no cargar el ya, ya. 7300. Claro, Y claro. claro, lo pongo con la otra computadora. A ver, Ujú. Podría ser. qué dice Miguelito que ha levantado la mano? Ya, muchachos, como acaban de decir, ¿no? En el tema de lo que es las interfaces, ¿no? Para radios antiguas, Es que no viene experto pues el con todo señor. este sistema moderno, que uno lo conecta con el USB, configura y se acabó, ¿no? Hay varios equipos comerciales, ¿no? Que te permiten hacer eso, como yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un DigiRig con mi Icon 718, pero inicialmente comencé trabajando con mi Yaesu 757 y como a mí me gusta pues cacharrear y hacer cositas, simplemente me conseguí una tarjeta de sonido USB, un pequeño convertidor por ahí también USB serial que venden en Paruro, así que es lo que se consigue, que cuesta pues 10 15 soles cada cosa.
Y puedes armar tu propia interfaz dependiendo de la radio que tengas, ¿no? Y se puede usar usando el tipo de modo de cambio del CAT, si es que no tiene la radio, pues para hacer con el CAT usando un puerto serie, se puede usar como usa Yon ahí con el box, ¿no? Pero se puede hacer una propia interfaz para equipos antiguos, ¿no? Con materiales que hay en Paruro, ¿no? Conseguirlo fácilmente, ¿no? A los que les guste hacer, ¿no? Pero bueno, también hay los comerciales, pues como el Signalink, el DigiRig y muchos otros, ¿no? Ya depende del gusto de cada quien, ¿no? Es lo que yo les podría comentar por ahí, muchachos. Aquí Excelente. hay, ¿dónde está? Ahí está la cámara. Ahí está un DigiRig, por Les ejemplo. agrego algo. Sí, como es súper fácil las interfaces. Este es el USB. ¿Por qué Ujú. usé una tarjeta de audio USB externa para proteger la PC, el Raspberry, lo que sea? Porque puedo usar la propia tarjeta de la computadora, pero cualquier tontería que haga afuera voy a arruinarlo de adentro, así que mejor arruino una tarjeta que no cuesta nada. Así. Ahora, este circuitito es todavía mejor porque es un aislador de audio. Por aquí tengo la entrada de el micrófono y el speaker del QRP, o también le puedo poner el micrófono y el speaker del... Lo pongo así y ahora yo tengo esta es la entrada del Yaesu 840. Por cierto, este conector lo tengo desde 1993. Qué bárbaro. Bueno, y la otra parte de la tarjeta va a la PC, va a la tarjeta del audio, ¿no? O sea, puedo meterlo de frente en la PC, pero prefiero ay, protegerlo Pequeño así. intermedio ahí y Y ahí lo va tienes por, aislado por incluso. una tarjeta externa para que se arruine la tarjeta en cualquier experimento y no. Es Pero parecido, ya que a es fácil hacerlo. Facilísimo hacerlo. Es más, si alguien confía en lo que yo he hecho, a mí me funciona, le puedo Hay pasar taller, ¿ah? Hay el taller ahí, esquema y ahí todo. para... El de John también. Acá Listo, tengo, listo, ya tenemos un voluntario para el próximo taller. Ahí también, mira, ahí el flaco también tiene ahí su interfaz. Sí, claro, ahí está. Y Muy esta bien. interfaz la uso tanto para el QRP, adaptando simplemente con conectores que entran al FT840 y también para el pequeñito USDR, ¿no? Muy bien. César, a mí Ahí me está queda, Mauricio que quiere hablar. Sí, yo lo que quería decir, ya que estamos bien animados, podríamos ponernos unos desafíos por fase. Primero, ir viendo la configuración de nuestros equipos. Después, una vez que estén trabajando en RTTI, hacer contacto entre nosotros. Después podríamos hacer contacto, lo que decía Moisés los días jueves, con el grupo ese del WRT, que es como alrededor de las 9 de la noche, 8:30, por ahí. Y ahí ya estaríamos más o menos en condiciones como para participar en cualquier concurso, porque yo les voy a decir una cosa, no hay mejor satisfacción que salir de la propia estación que uno se ha esforzado por aprender y tratar de ver cómo funcionan las cosas. Así que podemos hacer eso, un desafío. Muy bien. Correcto. Vamos por partes. Me Vamos apunto a ese avanzando. desafío, me apunto al desafío. Ok. yo tengo una inquietud que ha surgido a raíz de un comentario que ha hecho César. Dijo César, yo voy a utilizar mi otra radio para no cargar el 7300. ¿Qué debo entender por eso? O sea, no, perdóname, no cargar el radio. Lo que pasa que esta laptop con la que la tengo al momento ya no tiene un hueco más para conectar nada. O sea, tiene todo conectado acá, Todos los puertos estás monitor, usando de tu laptop. todo, el cable para el Claro. 7300, ya no tengo ningún puerto más. Entonces, si tengo el interfaz, lo conecto. El que tengo es para el 840 en realidad. El TK80 lo tengo ahí y me imagino que lo puedo conectar, pero para el 840 es esa interfaz. Entonces lo pondría con la otra computadora y ya está. Porque la otra sí está libre ok, de o sea, no tiene nada conexión. que ver con sobrecargar. No, para nada, para No te nada. asustes. No te No, No, asustes. tu no, radio. No. siempre preguntando, maestro. Por si No. acaso. Sí, claro. Y a la pregunta que hiciste antes, si estás en RTTI, fonía, simplemente cambias modo y ¿Qué? sales a fonía, se Estoy en acabó el Zoom. problema. O sea que ¿Está bien? no hay nada que te pueda Ok. interferir. Así es.
Ok, gracias por la absolución de la inquietud. La Bueno, configuración de los equipos es también interesante, ¿no? Ya Sí, ahí cada uno no tiene cuenten su... conmigo con eso. Ujú. Ahí tengo una CPU que estoy poniendo en mi jack y me gustaría configurarla tal cual tengo mi laptop, ¿no? Pero creo que esto es diferente porque este es un poquito más dinosaurio, o sea que me va a hacer sacar canas verdes. bueno, mientras que corre el programa no debería haber problema, ¿no? Así es. Ajá, Sí. sí, Si sí. corre el programa, tienes la interfase para la salida hacia la interfase, un Signal Link o algo así, no debería tener problema. Muy bien, caballeros, vamos a Ese, agradecerle a Moisés por la Perdón, charla del perdón, día de hoy. Sí, Raúl. antes de terminar, una última inquietud. ¿La computadora debe tener algún requerimiento especial para poder conectarla a estos programas? Ser Ninguna, tuya, señor, ninguna. que Es sea más, tuya. claro que sea No, tuya, no, que no, no no, te, no, que sea de tu no, propiedad, es el requerimiento. no, no. Lo pregunto porque quisiera probar cuando lo haga con una máquina que no me vaya a afectar la que yo utilizo siempre para mi trabajo, ¿no? No, en Ah, muchos bueno. casos creo que, y me va a desmentir Moisés, hay veces que las máquinas más antiguas, más chanchitas, que ya vamos a dar de baja y no para trabajo, son las que podemos usar para este tipo de aplicaciones. Sí, Y señor. así no arriesgamos la que usamos para el trabajo todos los días. Claro, Mientras por eso tengas un preguntaba, puerto ¿no? USB, mientras tengas un puerto USB, estás bien. Así es. Sí, O sea, no interesa que señor, tengas un procesador, pues, Pentium 4. No, para nada. no, Mientras que corre el programa, no hay Sí, problema. no son tan pesados estos Hola. programas, no vas a tener problemas. el MMTTI lo han escrito en los 2000, hermano. Y el FLDI, que usa también acá el señor Luis, lo corre en un Raspberry, que tú lo conoces, es una máquina pequeñísima en prestaciones, así que Ah, no Perdón, tienes excusa, no tienes excusa. Luchito, mira todo lo que tengo. creo que se me cortó el ¿Veo o no? internet, no sé si me dieron a escuchar. sí, Sí, te escuchamos. Mira, Mira, ahí tiene lista otra interfaz ahí para no, tengo una la caja para interfaz. hacer interfaces acá. ya sé quién va a organizar el Ah, ya taller están de los Ayer. materiales, ya No, están los no, no, materiales. yo, Un aplauso. Compro. tengo Vende, todos vende, los se dice. componentes. Bueno, caballeros. Mira, acá está todo. Ya Ahí ves, estamos. cacha- cacharrero. Está bien. Acá hay de todo, pregunten nomás. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por la charla. Creo que nos has despertado inquietud a los que ya estaban en Radio Teletipo y a los que no hemos estado nunca para animarnos a ingresar a este nuevo modo, bueno, antiguo, pero nuevo para nosotros, para varios, ¿no? Gracias a Muchas ustedes. gracias, Moisés. Gracias a ustedes por el interés. De hecho, sin sus aportes, la Gracias, charla Moisés. no hubiera quedado nada. Así que muchísimas gracias y ojalá no dejen que desvanezca este interés, que a mí también me interesó mucho. ¿Eh? O sea, yo lo Excelente. conozco por los concursos, lo conocía por los concursos y todo, pero ponerse a averiguar esto despierta una cantidad de interés bien, Y bien. compartirlo también, agradecido. Muchas gracias Sí, por Exacto. compartir. Eso es lo importante. Muchas gracias, Señores, Moisés. Un abrazo y a todos, perdón. gracias por haber estado hoy día. Que pasen unas felices fiestas patrias.